Ser podcast. Antonio Pampliega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Oye, tú has visto la peor cara del hombre en muchas guerras en las que te has adentrado. Has visto lo más cruel, lo más sádico, lo más inhumano. He visto, como tú dices, lo más inhumano del ser humano, porque yo creo que la guerra es el libre albedrío, puedes hacer lo que quieras y en muchas ocasiones ni siquiera hay consecuencias. En una de estas coberturas, de hecho a ti te secuestra Al Qaeda, pasas 10 meses secuestrado con todo lo que esto supone. Así es. Todo esto nos lo vas a tener que contar hoy. Y lo que tú quieras. Pues vamos con ello. Lo primero que sorprende, ¿de dónde sale la vocación de decir quiero contar lo que está pasando en sitios donde poca gente puede entrar para contar lo que pasa, aún sabiendo que te estás jugando la vida en ello? Pues mira, Pablo, en mi caso fue un accidente, entre comillas. Yo soy licenciado en periodismo, pero quería ser periodista deportivo. ¿Deportivo? Deportivo. Trabajar en el diario AS, además era... Ahí hay otros era mi tipos sueño. de guerra. Es otro tipo de guerra, efectivamente. Y además mi sueño era trabajar en el diario AS, que era el periódico que se leía en casa. Pero mientras estaba estudiando, bueno, pues están los atentados del 11 de septiembre, Sí. la invasión de Afganistán, y ese mismo año, 2001, en noviembre, un profesor de mi universidad, de la Universidad Europea, se llama José María Peredo, preparó unas jornadas para hablar de lo que eran los talibanes, Afganistán, y invitó a un fotógrafo iraní que se llama Reza. Sí. Y entonces, bueno, pues aquel señor, al cual yo no conocía absolutamente de nada, pues me puso sus trabajos en Afganistán, nos explicaba quién eran los mujahidines, los talibanes, sus vídeos, sus fotos, y yo dije, yo quiero hacer lo que hace este señor. ¿Recuerdas la primera? ¿La primera vez que fui a una zona de guerra? Sí. Sí, claro. Yo creo que no se olvidan. Son como los primeros besos. Eso siempre queda. Fue en 2008, tenía 25 años y fue en Bagdad, en Irak. ¿Un periodista de guerra es alguien que no tiene miedo No. o que aprende a convivir con él? Que aprende a gestionarlo. Si eres periodista de guerra y no tienes miedo, lo que eres un kamikaze. Porque el miedo es eso que te dice, por ahí no, tranquilo, piénsalo más. Y en el momento que le pierdes el respeto al miedo, te pasa lo que nos pasó a nosotros en julio del 2015, que nos secuestraron por pasarnos de listos, que es lo que nos pasó. ¿Es distinto el Antonio que hoy se sienta aquí de Sí, aquel Antonio? Sí, han pasado 10 años. Es totalmente diferente porque Antonio, después de la experiencia del secuestro, también se planteó muchas cosas a nivel personal, pero sobre todo profesional. Se dio cuenta de que ningún reportaje vale la vida de un periodista. ¿Esto no lo sabías hasta entonces? Sí, no, sí lo sabía. O sea, he tenido la desgracia de perder a bastantes amigos, tanto periodistas como traductores, gente que conocíamos en los viajes, y obviamente lo sabes. ¿Qué ocurre? Que como siempre vas y siempre vuelves, por muchas personas que te falten, dices, a mí no me va a pasar. Pero obviamente al final te acaba pasando. Entonces nosotros fuimos en un contexto muy, muy complicado, que era en un momento donde estaba todo el país cerrado Sí. para la prensa, con dos grandes grupos yihadistas o terroristas, Al Qaeda, Estado Islámico, secuestrando periodistas, pues nos metimos en la boca del lobo. ¿Por qué? Total, si habíamos ido el año pasado y no pasó nada. Habíamos ido tantas veces que no nos había pasado nada. Pues al final pasa. Ahí es donde le pierdes el miedo. El respeto al miedo. Hablas en plural. Sí, porque éramos Esos tres. compañeros son Ángel Sastre y José Manuel López. Sí, éramos tres. Ibais en un coche Sí. hacia Alepo. Ahí es cuando os paran. ¿Cómo recuerdas los minutos previos? Es decir, cuando vosotros estabais haciendo el trayecto pensando que ibais a una cobertura de la que volveríais como siempre volvíais, como dices ahora. Mira, nosotros estábamos esa mañana haciendo un reportaje en la ciudad vieja de Alepo, que tiene 7.000 años de historia, es la tercera más antigua de la historia de la humanidad, ¿no? Queríamos ver cómo estaban los lugares donde antes había turismo. Y en un momento dado, el traductor Usama se acerca a mí y me dice, Antonio, ¿cuánto van en vuestras cámaras? Y es... Bueno, pues es la primera vez que trabajamos con él, entonces entiendo que a lo mejor el chaval pues hay interés en saber cuánto valen. Entonces le dije más o menos, y después de esa pregunta me hace otra. Más que una pregunta es una reflexión, es, Antonio, yo voy a cuidar de ti, solo de ti. Entonces se lo comento a López, digo, este me ha dicho esto, y dice, es muy raro. Eso es el previo. ¿Cómo se desarrolla? Luego cogemos un coche para ir a otro punto para hacer otro reportaje y en un momento dado el conductor, que era amigo de Usama, del traductor, saca la cabeza por la ventanilla del coche,
Ahora ahora lo entiendo, antes no. Y es porque la está sacando. Sí, a lo mejor si tiene retrovisor puede mirar perfectamente. Claro. Y de eso aparece una furgoneta y nos intercepta, es decir, se coloca delante, nos impide continuar. Pegamos un frenazo, entonces yo iba justo en el medio de los asientos de atrás, y lo veo todo a cámara lenta, cómo se bajan de la parte de atrás varios yihadistas con Kalashnikov, pegando gritos, y entonces dices, bueno, nos acaban de secuestrar. Y hasta ese momento no eres consciente de lo que te ha pasado. Y ahora, claro, han pasado casi 11 años del secuestro. Vas sumando 1 más 1 más 1 y te dice, sacó la cabeza porque estaba marcando el coche en el que nosotros íbamos. ¿Se puede pensar algo en ese momento? Lo primero que yo pensé, Pablo, es, ¿estamos muertos? Porque, como te digo, había 2 grandes grupos. Si era Estado Islámico, estábamos muertos, y luego estaba Al-Qaeda. Entonces, lo primero que voy a buscar son los logotipos, a ver si hay alguna bandera, algún nombre o algo que los identifique para saber si nos tienen unos y otros. Obviamente iban sin nada. Yo creo que también la profesión, como ya lleva muchos años, también nos da una tranquilidad que otras personas no tienen. Entonces, en vez de perder los nervios, es frialdad absoluta. Intenta ser lo más reflexivo posible, intentar pensar lo más rápido posible para ver las soluciones que puedes tener. Son muy pocas soluciones. Claro, no creo que hubiera ninguna válida. Había una, en un momento dado, primero que sale es Ángel, luego sacan a López, y yo, como te digo, estaba en medio del coche. Entonces yo miro por la puerta de mi derecha y digo, si salgo corriendo, lo mismo me cogen o lo mismo no. Pero tenían armas, claro. Correcto. Y la segunda es, venimos 3, salimos 3. Yo no puedo dejar a mis compañeros, porque después yo con qué cara voy a sus padres y les digo, es que los he dejado atrás. O sea, nos hemos metido aquí porque yo quería entrar, pero los he abandonado. No, esas cosas no funcionan así. ¿De ahí os llevan a una casa? Más que una casa, era una especie de nave abandonada, donde ellos tenían muchos más coches, muchos más vehículos, había más hombres, y entonces allí nos quitan los pasaportes, el reloj, las pulseras. Yo siempre llevo 7 pulseras cuando trabajo, las mochilas, las cámaras, nos lo quitan todo y nos empiezan a hacer preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Qué nacionalidad tenemos? El nombre, y nos meten a una celda. Y ahí estamos, pues no sé, un par de horas más o menos. Y de allí sí que nos llevan a una primera vivienda. ¿Cómo es la primera conversación entre vosotros? No hubo conversación. ¿No? No. ¿Silencio? Absoluto. O sea, cuando fuimos entrando uno a uno en esa celda, yo fui el último de los 3 en entrar, nos sentamos en el suelo y ninguno de nosotros hablaba entre nosotros. De hecho, el cuarto en entrar era Usama, que era el traductor, y en ese momento Ángel se levanta hacia él, se sienta a su lado y le dice, diles quiénes somos, que somos periodistas, que el día anterior habíamos estado haciendo una entrevista con un grupo rebelde, y la respuesta de Usama es, ahora no es el momento. ¿Ahí sabéis que os ha vendido o todavía no? No. Un poquito más para adelante entra la 5ª persona que viene con nosotros en el coche, el conductor, y entra riéndose. Claro, el contexto de este país es, nosotros periodistas, nosotros extranjeros valemos algo, lo que sea. Tú, sirio, no vales nada. Por lo tanto, ellos normalmente a los sirios los ejecutaban, porque son un problema. Desde luego yo no entro riéndome, y desde luego lo que no hago es me siento al lado de López y Mía, que es lo que hizo, y se llevó el pulgar al cuello para hacer el gesto de que nos iban a degollar. ¿En serio? Sí, y ahí ya te das cuenta de, este está en el ajo, este seguro. El traductor no lo sé, pero este está seguro. Sí, claro. ¿Eso os cambia la percepción del ser humano? ¿Esa traición te ha cambiado a la hora de confiar en las personas? No, o sea, también tienes que entender, Pablo, cuál es el contexto. Estamos en la guerra de Siria, que posiblemente, si no contamos el genocidio de Palestina, es la peor del siglo XXI. Sí. Entonces también entiendes que esos 2 chavales, para ellos solo somos mercancía. Nosotros les íbamos a pagar por una semana de trabajo unos 2.000 euros a los 2. Entonces, claro, ellos pensaron, pues si el grupo yihadista X nos da, me lo invento, 5 por cabeza, son 15.000. Repartimos, son 7.500. Con esto tenemos a nuestra familia más o menos cubierta en Turquía. Bueno, habrá que también reflexionar y pensar, ¿nosotros lo haríamos en su situación? Ahí ya es cada uno. Pero bueno, yo sigo confiando en las personas. De hecho, luego he ido muchas veces a zonas de guerra después del secuestro y yo sigo confiando. A día de hoy sigo confiando. De hecho, yo creo que soy demasiado confiado. De hecho, me sorprende que incluso justificas. No sé si entiendes, pero sí que hay una cierta empatía hacia esas personas que os venden. Porque al final, yo creo que he visto tantas cosas en las zonas de guerra que puedo analizar los porqués de todo. O sea, siempre hay un porqué. Las cosas no suceden porque sí. Y lo vamos a ver mientras vamos desarrollando la historia. Entonces, estos tenían un porqué.
económico, obviamente. Pero bueno, si con ese dinero ellos podían salvaguardar a su familia, que yo espero que fuera para eso, pues dices, bueno, pues ¿quién no lo haría? De ahí os llevan a una casa. De ahí nos llevan a una casa, sí, a esa primera casa en la que estamos, yo creo que una semana más o menos. Sí, era una especie de casa-mata de una sola planta. Sí. Tenía 3 habitaciones, un salón, 2 dormitorios, un baño y un jardín. Y nosotros estábamos siempre en el salón. Ujú. ¿Cómo son esos primeros días? Supongo que el miedo no se te va del cuerpo. El miedo ¿sí? no se te va. Sí que se te aplaca un poco porque te das cuenta de, bueno, no estamos en la zona de Raqqa, por lo tanto no es Estado Islámico. Ujú. Podemos respirar tranquilos, pero lo que nos empezamos a dar cuenta de que no nos ha secuestrado un grupo grande, es decir, es un grupúsculo yihadista que vete a saber con quién tiene vínculos. Ya. Por lo tanto, no tienen una estructura suficiente para mantenernos durante mucho tiempo. Por lo tanto, lo que están haciendo es negociar con uno de los 2 grandes grupos. Ese miedo siempre va a estar planeando hasta que llegamos al grupo grande. Entonces, bueno, el trato era bueno, nos dejaban tranquilos, nos daban de comer, nos cambiaban de ropa, o sea, incluso, fíjate, los primeros 24, 48 horas nos dejaban ver incluso la televisión. Claro, de hecho, llegáis a establecer cierto vínculo personal con esos secuestradores, Sí. contáis cosas. Sí, sobre todo cuando se va avanzando en el tiempo durante el secuestro. En la casa número 3, o sea, llegamos esto sería para agosto. Para el mes de agosto nos vuelven a cambiar otra vez de casa y esos secuestradores, que te das cuenta que son personas normales, porque no van ni siquiera con máscara ni nada, Ujú. nos dicen, mira, podéis usar toda la casa mientras que no nos deis problemas, y te das cuenta de, ostras, pues con esta gente, entre comillas, siempre entre comillas, el trato es bastante liviano. De hecho, incluso nos llegaron a preguntar todas las mañanas qué queríamos para desayunar y para comer. Nos lo hacían a la carta. Nos regalaron un ajedrez que fueron a comprar. Para dejar de jugar con el caserío, ¿no? Exactamente, para dejar de jugar con los quesitos del caserío que habíamos hecho Ángel y yo y con el folio que habíamos pintado. O sea, te das cuenta de, pues es gente más o menos normal, que este es su trabajo, tenernos aquí secuestrados, y luego a través de eso, pues obviamente, como pasas muchas horas con ellos, tienes un cierto vínculo, entonces les vas preguntando quiénes son, por qué están aquí, por qué hacen esto, que te cuenten un poco su vida, ellos también te preguntan por la tuya. Entonces, bueno, sí que tienes cierta relación, pero vamos, de todos los secuestradores con los que yo estuve, que fueron 4 grupos, estos son los únicos con los que sí que tuvimos un poco más de relación, el resto era la estricta necesaria. ¿Se os llega a olvidar ahí que son vuestros secuestradores? No. 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 Ya te digo, como el trato sí que es bueno, no es que se te olvide que son tus secuestradores, pero sí que los ves más como guardaespaldas que como carceleros, sobre todo a estos 5, ¿vale? Ujú. Porque ya te digo, ellos nunca iban armados, tenían armas en casa porque las tenían escondidas y nosotros las llegábamos a ver, jamás nos apuntaron, jamás nos amenazaron, nada. Entonces, bueno, sí que sabes que dices, bueno, pues esta gente está aquí para cuidarme, no para pegarme ni para sonsacarme información. Ya está. El resto, bueno, pues el resto tampoco teníamos mucho trato con ellos. Las 2 casas anteriores, de vez en cuando entraban, nos daban de comer. Uno quería que nos convirtiéramos al Islam. Sí, nos llegó una. No lo consiguió. No. No por nada, sino Ni por paripé, ¿eh? Se os pasó por la cabeza decir... A ver, esta pregunta me la suelen hacer de ¿y por qué no te conviertes? Y así pues a lo mejor hubiera sido el secuestro más liviano. No. O sea, Estado Islámico y Al-Qaeda, a las personas que más asesinan son musulmanes como ellos. Entonces es que les da igual. No nos habían secuestrado por ser cristianos. Ya. Entonces, el tipo llegó una mañana y nos decía, ¿queréis ver una película? Y nosotros, pues claro, por supuesto. Y entonces la película era un vídeo que se había descargado de YouTube, que era un pastor norteamericano que era cristiano antes, Ujú. o católico, y se había convertido al Islam. Entonces, Nada sutil, digamos. Nada sutil, así con una barba larga, medio calvete, sí. Y entonces iba por las universidades convirtiendo a personas del público en la fe verdadera. Y entonces aquello era de... Uf. Entonces llegó López y le dijo, y algo para leer no tendréis, ¿no? Ya dejaos estas cosas. Y el tipo nos trajo la revista de Al-Qaeda. Que Wow. era, además me acuerdo que ese número era cómo hacer una bomba en la cocina de tu madre. Eso se cuenta, ¿eh? En estas revistas. Sí. Pero no solamente es que se cuente, es que los tíos habían quitado esas páginas. Para que no pudierais fabricar esas bombas. No, para que las fabricasen ellos. Así. Sí.
Claro, es que... Luego ya con el tiempo, cuando recuperé la libertad, me descargué la revista y la tengo en casa. ¿En serio la tienes? Online, sí. O sea, Y está en las páginas centrales, está como cocinar una bomba en la cocina de tu madre. ahora ya sabes cómo hacerlo, por lo menos. Podría, sí. Por si se tercia. Pero ellos la habían quitado para cocinarla ellos. O sea, era increíble. ¿Te acostumbras de alguna forma a aquello? ¿O es imposible? A ver, mi secuestro es muy largo. Son 10 meses. Son 10 meses. Los 3 primeros, digamos que son los más livianos o los más light. ¿Por qué? Porque estoy con mis 2 compañeros, el trato es más o menos decente. Entonces, no es que te acostumbres, pero sí que te dejas llevar. ¿Vale? Te apoyas mucho en tus amigos, el ajedrez también nos servía mucho pues para entablar conversaciones con ellos, salir de la rutina, podíamos hacer deporte. Pues yo caminaba, López y Ángel, por ejemplo, hacían muchas flexiones, abdominales, entonces bueno, pues sí que hacíamos algo para ocupar el tiempo libre. Ya los últimos 7 meses, que son casi 200 y pico días, ahí ya la cosa cambia, porque el trato también cambia, yo estoy solo, entonces es más complicado a acostumbrarse. Claro, ahí lo que pasa es que un militar que no estaba ejerciendo, creo... Sí, eso es. Bueno, en teoría intentándote ayudar, en teoría se supone... Pues no sabría qué decirte, Pablo, si era intentando ayudarme o quería ser el héroe o quería... ¿Él intenta rescataros? Él lo que hace... Mira, yo lo conozco a este militar, exmilitar español, porque estaba en la reserva. Lo conozco en el año 2012 cuando hago un reportaje para la agencia de noticias francesa France Press, porque va a dar instrucción militar a los rebeldes sirios. Pues cómo se entran en las casas, cómo se derriban helicópteros, etcétera, etcétera, ¿no? Y el tipo, bueno, pues hizo contacto con muchos soldados rebeldes. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo el Free Syrian Army, es decir, el ejército rebelde sirio, se integra dentro de Al-Qaeda, Estado Islámico y de grupos yihadistas. Ya. Entonces, él seguía teniendo los contactos de los que estaban vivos, que muchos imagino que no estarían. Y cuando nosotros desaparecemos y se hace público la noticia, él empieza a mandar WhatsApp a todos sus contactos preguntando por nosotros. Y alguien le responde. Y no solamente le responde, sino que le manda la foto de nuestros 3 pasaportes. Y entonces él dice, vale, ya los tengo localizados. Entonces, en vez de ponerlo en conocimiento de quien tengo que ponerlo en conocimiento, pues voy a gestionar esto yo solo. ¿Cómo lo hace? Manda una carta a nuestros secuestradores con su fotografía del Ejército del Aire, su rango de alférez y vestido de uniforme, con el encabezamiento: hola Antonio, me llamo X, soy tu mejor amigo, por favor contéstame estas 2 preguntas para saber que estás vivo. La primera de ellas es: ¿cómo se llama una amiga que tienes en Valencia, que es la persona que nos presenta? ¿En qué trabaja? Y ¿en qué hospital? ¿Vale? Entonces, ella se llama Elena, es enfermera y trabaja en la FE de Valencia. Enfermera en inglés es nurse, ¿verdad? Nurse. Sí. El grupo que nos tiene, o que se supone que nos tiene en ese momento, es Nusra, que es el brazo de Al-Qaeda en Siria. Entonces, lo que ellos entienden es, un militar español ha preguntado por uno de los 3, se presenta como soy tu mejor amigo, y lo demuestra con su carnet de prensa. Y el que responde les dice que su amiga es Nurse, pero realmente lo que está diciendo es qué grupo terrorista los tiene, que es Nusra. Ya. Sí, hay que hilar bastante fino. No, pero estas cosas de las casualidades o no, cómo pueden acabar girando tu vida a 180 grados. Entonces ellos cuando empiezan con esa carta, yo lo primero que les digo que este no es el contacto mío. Mi contacto se llama Cristina Sánchez, es periodista, trabaja en Radio Nacional, porque era mi amiga y me sigue siendo mi amiga. Y es la persona que cuando yo viajaba se quedaba al frente de la comunicación conmigo, ¿vale? Si había algún problema, ella tenía que avisar al gobierno. Y yo le dije, este señor no. Cristina, que no, que es este. O sea, imagínate cómo fue la cosa, que ellos ya veían, pues que les llovía el dinero por todas partes, que nos llegaron a proponer si queríamos usar la piscina climatizada que había en la casa donde nos tenían secuestrados. Nosotros estábamos en el baño de la piscina climatizada, ya ves tú, 3 tíos adultos en... no sé qué serían, 8 metros cuadrados, y nos dijeron, la piscina, lo que queráis. Nos trajeron fruta, nos llegaron de comida, y yo, hostia, aquí le ha ofrecido a esta gente el oro y el moro. Y fue así. Les ofreció $100 millones. Y claro, esta gente pues hizo los ojos chiribitas. ¿Qué ocurre? Cuando yo le firmo la carta, le respondo, y eso es una prueba de vida, el tipo les dice que no hay dinero, que lo que va a hacer es mandarles un comando para rescatarnos. Entonces vienen como a los 2 días, ya obviamente no hay piscina, y es, Antonio, ¿quién es este señor? ¿Qué relación tienes con él? Y si sigue molestando, te vamos a empezar a cortar los dedos y mandárselos a él. Ya. Y en ese momento mi secuestro cambia. ¿Por qué? Porque a mí me marcan como la carta más valiosa de la baraja.
Los interrogatorios ya son solamente conmigo. Me preguntaban cosas solamente a mí, dejaban a mi lado a mis dos compañeros, entonces sabíamos los tres que si tenía que pasar algo, el primero iba a ser yo. ¿Cómo se gestiona eso? Es complicado. Es muy complicado, porque ellos también se desmarcan un poco porque no quieren que les salpique. Al final esto funciona así. Son 3 vidas, pero que tú seas mi amigo no significa que yo vaya a jugarme la vida por ti, porque yo también tengo familia. Entonces, es muy complicado. También la presión sobre uno mismo, en este caso sobre mí, de me van a matar, me quieren cortar los dedos. O sea, quiero decir, aunque fuera una simple amenaza, pero no deja de ser una amenaza velada y sabes dónde estamos y lo que hacen los periodistas. Entonces, la situación entre nosotros durante ese mes y medio dejó de ser tan buena o idílica como antes. No era mala, pero no, obviamente la cosa cambia. Ahí te trasladan. Me trasladan en octubre, digamos que la segunda semana. Cuando estábamos en la casa número 3 con estas personas que nos dejaban jugar al ajedrez y esto, aparece uno de nuestros secuestradores, el del vídeo, y así la capucha. Y el tipo dice, os vais para casa. Mañana os vais a casa. Entonces, claro, nosotros nos abrazamos y ya está. Si se ha quitado la capucha, a este señor le da igual. Entonces, claro, cuando te dicen te vas a casa, obviamente no te ponen ni grilletes, porque es que no hace falta, no vas a huir, te vas para tu casa. Entonces nos trasladan a una 4ª casa. En esa casa nos dan de cenar pan con plátanos, no se me olvida, en la vida, y nos dicen mañana os vais, y nos encierran y ya está, no pasa nada. ¿Qué ocurre? Que de madrugada, cuando ya estábamos dormidos y las luces estaban apagadas, escuchamos cómo manipulan la puerta de la habitación. Y aparecen 2 figuras vestidas de negro, con un pasamontañas, y apuntan con las linternas. Según entrabas a la derecha estaba situado Ángel. Yo estaba enfrente y López estaba a mi izquierda. Apuntan a Ángel a la cabeza, Ángel se despierta y cuando se incorpora dicen, ¿eres Antonio? Y en ese momento que escucho mi nombre digo, soy yo. Me cogen y me sacan, cierran la puerta y me ponen unas esposas, una capucha y me sacan a un coche. Entonces, claro, como te había dicho antes, yo ya estaba marcado. Entonces tu cabeza en esos momentos te juega malas pasadas. Me meten en un coche, me meten la cabeza entre las piernas y uno de ellos se sienta a mi lado y me mete una pistola en el costado. Claro, yo iba pensando me van a matar. Es lo que van a hacer, por eso me han sacado, me van a hacer a mí un vídeo. ¿Qué te pasa por la cabeza ahí? Que me van a matar. Y cuando alguien ve la muerte tan cerca, ¿en qué piensa? Si es que puede pensar en algo. Yo creo que no piensas en nada, Pablo. Es simplemente, joder, me van a matar. O sea, yo lo único que pensaba es, cuando vaya donde sea, me van a quitar la capucha y voy a ver la cámara, el matarife, sus banderas y 4 más. Pues eso, como en las pelis. Entonces, pues vas con miedo. O sea, y todo el rato dándole vueltas a lo mismo. Porque si hay algo malo que tiene el secuestro, sobre todo cuando estás solo, es que las ideas se magnifican. Y es una vez y otra vez y otra vez sin parar. Y esto es a mí lo que me pasó con este viaje, que fueron, no sé, 40 minutos, a lo mejor un poco menos, hasta la casa. Entonces, se para el coche, me suben unas escaleras, todo esto con la cara tapada, y me meten a una habitación. Porque yo noto cómo entro en una habitación. Y ahí me quitan la capucha y lo que me encuentro es una celda de una casa normal y corriente con un colchón, una manta, una botella de 1,5 litros, un cuaderno, un bolígrafo, un plato de estos de latón como que tienen los perros para comer. Uh-huh. Y luego en la esquina opuesta tenía una cámara de seguridad y una luz LED para iluminar. Y entonces me quitan las esposas y me dicen que me voy a quedar aquí. Pregunto por mis compañeros y me dicen que mañana hablamos. Y bueno, pues ya está, vamos a ver qué pasa. Entonces yo tenía la esperanza de, pues a lo mejor nos van trayendo de uno en uno, que podría ser. Obviamente eso no pasa. Y amanezco en esa primera casa sin dormir absolutamente nada, muy preocupado y también muy, muy nervioso. Entonces, a la mañana escucho cómo manipulan un candado y la puerta. Entonces yo me acerco a la puerta para saludar a mi secuestrador, porque el trato siempre había sido bueno con ellos. Uh-huh. Y sobre todo para darle a entender, 1, que soy inofensivo, 2, que voy a intentar colaborar en todo lo que sea necesario, porque no tiene sentido oponerte a ellos. Y el tipo se sorprende al verme al lado de la puerta, entonces reacciona mal y me empieza a pegar, y a pegar gritos. Y viene un segundo, que hablaba más o menos inglés. Y lo que hace es, me da las instrucciones de la casa, porque aquí ya me doy cuenta de, esta gente sabe lo que está haciendo,
no soy el primero que pasa por sus manos y tiene una serie de reglas. La primera regla es que cuando yo escuche la puerta que se va a abrir, me tengo que girar hacia la pared, me pongo un gorro, el mismo que me dieron el día anterior, ellos se acercan, entran, hacen así para que me levante, les tengo que dar la mano y me cogen la mano y me llevan al baño, solamente 2 veces, por la mañana y por la noche. Después de hacer el baño, vuelvo a la habitación y entonces ya me dan de comer. Yo me tengo que limpiar incluso mi propio plato. Puedo caminar por la habitación todo lo que yo quiera, siempre y cuando esté siempre en la visión de la cámara. Me daban un cuaderno, todo lo que yo quisiera, si lo gastaba me daban otro. Cada vez que gastaba un boli se lo tenía que cambiar. ¿Qué más? No me podía dirigir a ellos si ellos no se dirigían a mí. Nunca podía estar cerca de la puerta, ni tocarla para nada. Me daban 1,5 litros de agua cada 3 días para no salir muchas veces al baño. Sí, o sea, lo tenían todo medido. Es la deshumanización absoluta. Sí, y luego ya con el tiempo es el grado máximo de deshumanización, que me llegaron a cambiar el nombre. Me llamaban Walid. ¿Qué significa? No lo sé. Pero les dio por llamarme Walid. O sea, se dirigían a mí como Walid. Deshumanización absoluta, sí. Y entonces lo que ellos tenían allí era un trozo de carne con el cual no tenían ningún tipo de empatía ni por el que sentían ningún tipo de pena. De hecho, hacia mí no se dirigían para nada. Ahí las agresiones se vuelven normales, se vuelven habituales, porque ellos, me lo dijeron después cuando venían a interrogarme, ellos seguían empeñados en que yo era espía. O espía o del CNI, ¿no? O del CNI, o trabajaba para el gobierno, o era militar. ¿Por qué? Obviamente, por la relación con este señor. Entonces, ellos querían que les dijera cuántas veces había estado en Siria, en qué lugares, con qué unidades militares yo me había reunido, qué tipo de armamento les había dado y cuáles eran los grupos de cada unidad. Y yo es que lo que me estás pidiendo, no lo sé. Y me dijeron, pero así tan anchos, si no es por las buenas, es por las malas. Y lo intentaron por las malas. Sí, claro. Durante 5 meses. Todos los días. ¿Cómo se lleva eso? Se ha bastante jodido. Sí. ¿Qué es lo que más... lo que te genera más sufrimiento? ¿Es el dolor físico? ¿Es la incertidumbre? ¿El miedo? ¿Tu familia? A ver, son muchas cosas, porque claro, a la situación y al contexto se tiene que sumar, obviamente, el sentimiento de culpa. ¿Por qué? Una semana antes de nosotros entrar, el mismo grupo secuestró a Junpei Yasuda, un japonés, en la misma zona. Es decir, nosotros sabíamos que las papeletas eran muy altas. Aún así nos pasamos de listos, que es lo que hablábamos al principio, y nos secuestraron. Entonces, pienso en mis padres. De hecho, a mi padre le dije que no iba a Siria, sino que iba a Yemen, que era el viaje que teníamos después. Pienso en mi hermana. Mi hermana tenía 17 años cuando a mí me secuestran. Pienso, obviamente, en cuál es el contexto que tenemos aquí, que asesinan periodistas. Cómo están mis 2 compañeros de los cuales no sé absolutamente nada. A todo eso hay que sumarle vale, estoy en Siria con un grupo yihadista, ¿cómo me van a matar? ¿Lo tenías claro? Sí, lo tenía claro. Y cuanto más en el tiempo nos metemos, mucho peor. Entonces, claro, uno ha visto los vídeos que hacen y sabes que te pueden cortar el cuello, que te pueden quemar vivo como al piloto Jordano, que te pueden poner explosivo en el cuerpo, que te pueden crucificar, que te pueden meter en una en una jaula y te ahogan en el río Orontes. O sea, quiero decir, esta gente, tenía un abanico de torturas a los presos antes de asesinarlos que dices, pues no sé. Entonces, claro, esto y luego obviamente el trato contra ellos, el trato de ellos hacia mí. O sea, tener a seres humanos, porque al final eran seres humanos que no se dirigían a ti, intentarles preguntar algo y la respuesta era pues un golpe, pues dices... Pff. ¿Y a qué se aferra alguien en esas circunstancias? Pues mira, yo me aferré a Dios. ¿Eras creyente ya antes? Era creyente, siempre he sido creyente. Lo que pasa que las cosas que yo he visto en la guerra a uno le dejan bastantes dudas si hay un Dios. Ya. O sea, porque sobre todo en Alepo, en la batalla de Alepo, yo he visto tanto sufrimiento de tantos niños que yo me preguntaba, ¿en serio hay un Dios que permite esto? Pues si permite esto, yo paso de él. Y durante muchísimos años estuve sin rezar, sin ir a la iglesia, pasaba absolutamente. Y al final me acabé aferrando. De hecho, los 3 primeros meses era curioso. Yo pensaba, para mí, si piensas que voy a rezarte, es que no me conoces. Ostras. Pero ya le hablabas. Sí, por si acaso. Pero obviamente le hablaba de vez en cuando de ni siquiera no voy a recurrir a ti. Ni de coña me vas a tener. Joder, al día siguiente, después de que me separaran mis compañeros, antes de ponerme a desayunar,
Ahí sí. ¿Qué le contabas? Pues mira, esa primera conversación fue bastante tonta. Le dije, imagino que seré tu oveja más negra, que tendrás muchísimas cosas que hacer, estarás muy ocupado y que al último que te quieres ocupar es de mí. Digo, pero bueno, si te queda un hueco, pues aquí estoy. Esa fue mi primera conversación y todos los días antes de desayunar hablaba con él. Le pedía por mis padres, le pedía por mis amigos, le pedía, por ejemplo, por mi amigo Robert y Mesalina, que estaban embarazados y que iban a tener su primera niña. Y yo pensaba, ostras, pues ¿la podré conocer o no la podré conocer? Por mi hermana Alejandra. También le decía, sobre todo cuando más nos metíamos dentro, que fuera rápido, otra vez. Porque lo tenías clarísimo, lo que me decías antes. Sí que lo tenía claro. Entonces le decía, dame la mitad de fuerza que tuviste tú cuando te llevaron a la cruz para aguantar lo que me tenga que aguantar. Digo, porque yo me veo llorando delante de una cámara y esa es la imagen que no quiero dar. ¿Y hoy entiendes a Dios? Pues mira, no sé si lo entiendo, pero yo sé que Él me ayudó, que me ha ayudado durante toda mi vida después. Y yo creo que intentar entender por qué hace las cosas o por qué suceden las cosas de una forma u otra es estúpido. Creo que en esos meses también te aferrabas a una novela que ibas estructurando en tu mente, pero no querías llegar al final porque decías, el día que llegue, llego yo también. Efectivamente, Flores para Ariana. Sí, siempre he querido escribir una novela de Afganistán, he estado muchas veces en Afganistán. Y claro, nunca tenía tiempo, porque para escribir necesitas tiempo. Entonces me puse a escribir, la protagonista se llama Ariana. Entonces, bueno, pues era una niña afgana de 14 años en Afganistán de los talibanes. Y cuanto más me iba acercando, como tú dices, Pablo, al final dejé de escribirla. Y dije, es que si la termino, también es mi final. Tu obra póstuma, llegabas a pensar. Ni siquiera póstuma, o sea, es su final, va a ir relacionado con mi final. Entonces, si no la termino, a mí no me pasa nada. ¿Y has podido volver a ella, a ese final? No solamente he vuelto, sino que la he publicado. ¿Cómo es ese momento? Buah, ese momento es muy bonito. Es muy bonito porque le has puesto fin, pero también para que el lector lo entienda y vea el grado de implicación que tiene esa novela y lo que significó para mí. La novela empieza con las cartas manuscritas de Flores para Ariana, lo que yo escribí originalmente y pude sacarme de la celda, para que vean de dónde viene lo que va a leer. Tú llegas incluso a intentar quitarte la vida. Durante el secuestro, sí. Esto fue, pues, el 10 o el 11 de enero de 2016. Mira, yo, Pablo, me iba marcando fechas. Tengo muy buena memoria, que es un problema. Y yo sabía en qué momento del secuestro estábamos. No solamente el día de secuestro, sino el día, la semana y el mes. Eso debe ser una tortura también. Correcto, en sí mismo. Correcto. ¿Por qué? Porque yo dije, cuando me separaron, yo me voy a casa el cumpleaños de mi hermano, 28 de noviembre. Y llega el 28 de noviembre y estás allí. Entonces te vuelves a marcar una fecha. En Navidad yo me voy a mi casa. Y entonces desde el 28 de noviembre hasta Navidad yo caminaba todos los días, pues durante horas, y iba cantándome villancicos porque estaba hipermotivado de yo me voy a mi casa. ¿Qué ocurre? Que llega Navidad y te quedas ahí. Llega el 31 y te quedas ahí. Pasa el 1 de enero y sigues ahí. Y dices, bueno, pues para Reyes. Y para Reyes tampoco te vas. Y no solamente no te vas, si es que desaparecen los interrogatorios, las fotografías, es decir, las pruebas de vida. Y la última foto que te han hecho es con un periódico en árabe. Entonces, este periódico está bastante claro que no es para mis padres. Entonces han puesto precio a nuestra cabeza. Y yo pensé para mí, pues antes de que lo hagan ellos, ya lo hago yo. Y en una de las veces que voy al baño, veo que habían dejado una especie de cuchilla de estas de afeitar, ¿sabes? Que son no recambiables, que son de estas... De usar y tirar, ¿no? Exactamente, esas de usar y tirar. Entonces, está durante varios días y uno de los días la cojo, le rompo el cabezal, le quito las 3 cuchillas y me las guardo. No obviamente para atacarles e intentar huir, no tiene ningún sentido, sino es... por si reúno el valor y mi desesperanza llega hasta ese punto. Y obviamente, al final acabas llegando a ese punto. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que de allí no vas a salir. Éramos periodistas freelance, es decir, ningún medio de comunicación se iba a interesar por nosotros, no le importábamos a nadie. Y es antes de que lo hagan ellos,
pues ya lo hago yo. Y mi madre, pero sobre todo mi hermana, no tiene que ver esto cuando vaya al alcohol y que se lo recuerden. ¿Qué te frena? Pues mira, lo he pensado muchas veces en estos años. Yo no sé si fue Dios. Fue pensar en mi familia, en no perder la esperanza. Fue mi amigo Jim, al cual Estado Islámico ejecutó. O las tres cosas juntas. Pero sí que te puedo decir que lo intenté. De hecho, tengo los cortes en mi muñeca izquierda. O sea, eso sí que está. Pero no lo terminé. El día que te liberan, Sí. tú no sabías que te iban a liberar. No No. sabías si te iban a ejecutar, si te cambiaban de casa, si... No sabíamos nada. De hecho, cuando a mí me liberan esa mañana, que es 7 de mayo de 2016, entran dos de ellos, el que me pegaba habitualmente y el que hablaba inglés. Iban vestidos de negro, de yihadistas, con el pasamontañas, y el que hablaba inglés se había puesto en la parte de arriba de la cabeza de la frente una bandana con el logotipo de Estado Islámico. Y entonces ahí pensé de, joder, me he equivocado, que no son Al-Qaeda. Eran los sádicos, los todavía más sádicos. Todavía más sádicos. Entonces me ponen los grilletes, me ponen otra vez la capucha, me sacan y mientras me están llevando al coche, el que habla inglés me dice, don't forget us. No nos olvides. No nos olvides. Lo había estado practicando toda la noche anterior, porque yo le escuchaba repetir eso sin parar y es, ¿qué estará haciendo este pringao? Claro, estaba preparando la frase para decírmelo a mí. ¿Qué te pasa por el cuerpo cuando ves que sí, que ahora sí que te liberan? ¿Qué me pasa por el cuerpo? No soy consciente. O sea, pienso que estoy en un sueño, incluso cuando llego a España, ¿eh? O sea, ¿Todavía? Sí, estoy en una burbuja. Ha sido mucho tiempo soñando con eso, con volver a mi casa. Cuando nos liberan, después de dar la declaración en la comisaría turca, el policía nos invita a que cada uno de nosotros llevamos a nuestra casa. Nosotros no sabíamos que nos liberaban, pero es que nuestras familias tampoco. Y lo estaban esperando desde hacía 10 meses. Entonces primero es Ángel, después es López y yo soy el último. Entonces tengo que llamar a mi casa. Y claro, durante mucho tiempo yo soñaba, lo poquito que soñaba es que mi madre había fallecido. Mi madre tiene un problema del corazón, a día de hoy lo sigue teniendo. Yo pensaba que no iba a ver a mi madre y que me la había cargado. Entonces claro, tener que afrontar eso es muy complicado. Sobre todo en el momento de que estás liberado y tienes que volver a la vida, a recuperar la vida. Y llamo a casa. Y me coge el teléfono mi madre. Wow. Ya. Y me decía, bueno, lo único que le podía decir yo a ella es, mamá, lo siento, porque es el pensamiento de culpa que te va consumiendo una vez y otra y otra. Pues mira, tardaron 3 semanas mis familiares, mi familia, en decirme que mi tío José Antonio se había fallecido de cáncer de páncreas. Falleció en noviembre y justo al final decía, no me voy a poder despedir de Toño. Yo me llamo Antonio José y el José es por él, porque ayudaba a mi madre en el parto. Entonces, en homenaje se lo pusieron a él y dije, joder, 3 semanas. Porque tampoco sabían cómo me podía afectar ese tipo de noticias. ¿Te has atrevido a preguntar cómo lo gestionaron ellos? No. Es una cosa que nosotros no preguntamos en casa. No solamente no preguntamos, sino que no hablamos. Y mira, en estos 11 años de secuestro, 10 de liberación, solamente ha habido una persona que se lo ha preguntado. Fue Gemma Nierga en un programa en la tele catalana, en TV3. Sí, en la 2. Fue vale, en anterior. eso es, el año además de la pandemia, en TV3, porque recuerdo que iba a Barcelona y el tren estaba vacío, solamente iba yo. Y es la primera vez que yo escucho a mis padres y a mis hermanos contar lo que ellos vivieron. Por ejemplo, mi hermana, que estaba en Alemania con mi hermano vive allí, cuando se entera, pues estaba de vacaciones, me escribió una carta para despedirse de mí, la cual rompe. Mis padres y mis hermanos tenían un viaje ese año para Cerdeña y lo querían anular. Y dijeron, no, tenéis que seguir con vuestra vida. Porque mi madre pensaba, no, esto es un mes o una semana. No, señora, claro. Esto no es un mes o una semana. Entonces tenéis que seguir haciendo vuestra vida. No podéis dejar todo de lado porque no sabemos cuánto va a durar esto. Entonces ellos se fueron de vacaciones a Cerdeña. Mi padre contaba, también en esa entrevista con Gemma Nierga, que cuando estaba con mi madre y con mi hermana en casa, él iba al negocio familiar que teníamos, mi padre ya se ha jubilado, y se ponía a llorar, él solo, porque no quería que mi madre y mi hermana lo vieran llorar, porque intentaba ser más fuerte, que pues eso, que no lo afectase. Entonces ibas escuchando todas esas cosas. ¿Tú te has perdonado? Si es que hay algo que perdonar. Sí. Porque al final tú eres la víctima. Soy una víctima,
pero también soy en parte, entiéndeme Pablo, soy responsable. ¿Por qué? Nosotros no teníamos que haber entrado en Siria, porque las circunstancias no eran propicias, porque en el momento que se blinda Turquía para no entrar, la siguiente opción es saltarte a la valla, que es lo que nosotros hicimos en un contexto donde se está buscando periodistas o cooperantes para secuestrarlos y pues ejecutarlos. Nosotros sabíamos que había eso. Podíamos haber hecho una semana de trabajo en Turquía con migrantes que después tuvieran la ruta de los Balcanes o por el Mar Negro y luego ir a Yemen, que es lo que teníamos planteado. Pues no, nos pasamos de listos. Entonces, a día de hoy no le doy mayor importancia, pero sí reconozco que yo me equivoqué. Aquello te deja un estrés postraumático que tardas en detectar. Tú intentas seguir con tu vida. Sí, intentamos seguir con nuestra vida. A ver, cuando llegamos a Madrid nos dejan aquí y entonces, claro, al ser freelance, pues nadie se ocupa de nosotros, nadie se preocupa por nuestra salud mental, tampoco es que se preocupase nadie en ese momento, porque no se le prestaba atención. Y claro, yo cuando publico el libro del secuestro, En la oscuridad, ahí tengo que volver a revivir todo. Pero no solamente revivirlo, es que todos los días, durante casi 2 o 3 meses, tengo entrevistas repitiendo lo mismo. Entonces, claro, ahí es cuando yo noto una presión de no sé qué me está pasando con mi cuerpo. Estrés postraumático. Y a día de hoy sigo tratamiento de estrés postraumático, tengo mi psiquiatra, tengo mi medicación y seguramente eso sea para toda la vida. Porque no solamente es el secuestro, es todo lo anterior y todo lo posterior. Los conflictos, las guerras, el sufrimiento, lo que me decías, niños mutilados. Nosotros trabajamos con el dolor ajeno. Entonces, ¿cómo gestionamos el nuestro propio? No lo hacemos, sino simplemente lo vamos ocultando y lo vamos dejando al fondo mientras amontonamos más cosas. ¿Qué ocurre? Pues que llega un momento que eso te acaba pasando factura y a mí me ha pasado factura. ¿Y se llega a sacar algo bueno de ese infierno, aunque sea minúsculo, pequeño? Sí, sacas muchas cosas. O sea, quiero decir, depende cómo te lo tomes, ¿eh? Es como todo en la vida. Claro, claro. Depende cómo te la quieras tomar. A nivel profesional, ningún reportaje vale mi vida. A nivel personal, pues mira, hay cosas que yo antepongo, como ser padre, como disfrutar. O sea, tú sabes lo que es estar encerrado, escuchar llover fuera y decir, me encantaría que me lloviese encima. O ducharme. Me duchaba una vez a la semana, sí me duchaba, lo máximo que he estado sin ducharme son 3 semanas y era con una especie de cubos de estos de yogur de griego de 1 kilo, ¿sabes? Que encontramos en los supermercados, pues con eso era con lo que me duchaba. No teníamos pasta de dientes, desodorante, olvídate. Pensaba, joder, van a estrenar la última película de Star Wars, que era en 2015, digo, y estoy yo aquí comiéndome este marrón, o sea... En eso se llega a pensar, Sí, claro, o sea, tienes tanto tiempo para pensar en tantas cosas, pero son cosas muy pequeñas que lo tienes siempre. Y cuando te lo quitan te das cuenta de la importancia y el valor que tiene todo esto. Hablar con una persona, lo máximo que he estado sin hablar han sido 20 días, porque se enfadaron conmigo y estuvieron 20 días sin dirigirme una palabra para nada. Un abrazo. El último que di yo fue a mi padre el día 8 de julio del 2015, que es el día de su cumpleaños, que me dejó en Barajas. El siguiente que di pues sería el 26-27 de febrero a uno de mis secuestradores, cuando me dijeron que no me iban a pegar más. ¿La abrazaste? Sí, me puse a llorar y la abracé. Sí. ¿Hay algo que ha sido tan doloroso que no lo has contado todavía? Yo creo que he intentado ser lo más transparente con el secuestro que he podido. Porque creo que es una lección de vida, pero también es un mensaje a la gente, por ejemplo, que escuche este podcast o que lea el libro o que me siga. Y es, se sale de todo, o de casi todo. Pero la actitud es muy positiva. O sea, obviamente el libro del secuestro no es un libro de autoayuda. Pero sí que he recibido mucho feedback de lectores, ya lleva casi 10 ediciones, y me escribía gente incluso que estaba en las cárceles, que se lo habían dado a sus familiares. Me decías que tu hija te hace cambiar el chip. Sí, mi hija y el asesinato de Roberto Fraile en 2021. Ahí dices, basta, cambias de vida. A ver, es uno de los motivos por los que cambio de vida. Otro, que nuestra profesión es la que es. Entiendo que
nadie me va a fichar en plantilla para seguir cubriendo zonas de guerra y entonces, claro, yo también tengo que seguir con mi vida. Pues había tenido a Ariana, mi mujer y yo nos habíamos comprado una casa y entonces no voy a seguir invirtiendo los poquitos ahorros que tenemos en ir a una guerra para saber si recupero. No ya decir ganar pasta, recuperar la inversión. Es que esa es la realidad de muchos corresponsales, Sí. periodistas de guerra, y eso hay que denunciarlo y, Sí. y hacerlo si hace falta desde un micro como este. Es que habría que hacerlo, o sea, la gente que nos está escuchando tiene que saber que nosotros nos secuestran porque nosotros no podemos pagar una escolta armada. Nos ofrecieron el día anterior una escolta con 2 coches y unos 6-8 hombres y una ametralladora. 1.200 euros el día. López y yo habíamos llegado a un acuerdo con El Mundo, que en ese momento era David Jiménez el director, por reportaje, no por día, por reportaje de 120 euros para los dos. 60 por cabeza. 60 por cabeza menos impuestos. Ya. Más luego lo que fuéramos sacando por ahí. Siempre y cuando nos quería comprar a alguien. Y luego lo que sacase Ángel, pues con La Razón, Onda Cero y con 4. Claro, si nos cobran 1.200 por todo el día, por 120, que es una hora. O sea, ¿a quién secuestras? Al pringao, a los españoles. Obviamente sin seguro de vida. Lo que tiene que entender la gente, Pablo, es que hay medios españoles en este país que pagan entre 35 y 45 euros por pieza. Por pieza. Con todo el trabajo que implica, que no es Eso ponerte 5 minutitos, no es No. hacer una crónica de los 50 segundos que se escuchan, No, sino no, que no. requiere todo Bueno, lo y que aunque sean requiere. 50 segundos, quiero decir, eso lleva una preparación, Claro, ahí unos está la días. Sí, cosa. sí, no. Pues eso es lo que se paga por pieza. Entonces, claro, llega un momento que vas cumpliendo años, que quieres tener una vida, pues como todo el mundo, porque también tú tienes que seguir viviendo y dices, oye, pues mira, es que yo no quiero seguir haciendo esto, no tiene ningún sentido. Me encanta mi profesión, volvería a hacerla, pero con unos mínimos, los cuales a día de hoy no se van a poner encima de la mesa. Pues entonces, ¿qué hago? Bueno, pues me intento buscar las castañas donde sea, hago otro tipo de periodismo, pues escribo libros o yo qué sé. El lo que último sea. Cowboys en el infierno, Eso digámoslo, es. para Sí, quien lo eso- quiera comprar. Eso es, Cowboys en el infierno, que es una historia de 2 corresponsales de guerra españoles en Siria, donde se habla, por ejemplo, de este tipo de situaciones, ¿no? De cuánto se paga a los corresponsales, de cómo es nuestro trabajo, de si hay muchas cosas que hacemos mal o hacemos bien. También tienen mucha autocrítica. Porque yo, por ejemplo, uno de los cowboys es Manu Bravo. Mm. Entonces, hablaba mucho con Manu y le decía, Manu, ¿tú te das cuenta que cuando hagas la foto a un cadáver, esa familia se va a enterar que está muerto por ti? Y dice, ya, pero es mi curro. ¿Qué crees que va a pensar tu hija cuando pueda entender todo Uf. lo que hizo y vivió su padre? Pues no lo sé, mira, ahora tiene 5 años. Hace un par de años estaba en Navidad en casa de mis padres y me dice, papá, esta alfombra que tienes aquí, porque yo tengo una manía y es que me llevo cosas para coleccionar. Tengo mi despacho es un museo, ¿no? Tu Diógenes. Exactamente, sí. O sea, tengo de todo, desde balas, metralla. Y me gusta llevarme alfombras de sitios a los que voy. Y tengo un mogollón. Y me pregunta por la alfombra que tenía en mi habitación. Le digo, no, esta es de Siria. Porque papá fue a la guerra a hacer fotos. Dice, ay, ¿qué te pasó en la guerra? Digo, pues nada, que a papá, claro, lo encarcelaron. No le va a decir que lo han secuestrado, pues no lo entiendes. Pues aquella niña, que tenía 3 años, me dijo, papá, ¿y lloraste? Y le dije, Ariana, mucho. Su respuesta fue, y yo también, porque no podía verte. Fíjate. Y ahí me doy cuenta de, joder, todas las entrevistas que me han hecho, y una niña de 3 años me pregunta si lloraba. Entonces, ahora, por ejemplo, Ariana, que ha venido a alguna presentación de Cowboys o alguna charla que ha dado en algún cole, ella ya es más mayor, entonces entiende lo que está pasando. Entiende lo que son las guerras y el sufrimiento. De hecho, hice una entrevista en televisión española, en el programa de la noche en 24 horas. Sí, con Fortes. Con Xavi Fortes, y entonces, claro, yo estaba en directo en el plató y ella con mi mujer en la casa, y en un momento dado, la niña se pone a llorar. Y le pregunta a la madre, ¿pero qué te pasa? ¿No quieres ver a papá? Y dice, sí, pero al lado salen niños que estaban sufriendo. Entonces, a partir de ese momento no quiere escuchar nada de la guerra. Cada vez que hablo de esto, no. De hecho, cuando venía para estar hoy contigo me decía, papá, no vas a la guerra, ¿no? Digo, no, voy a hacer una entrevista. Vale. ¿Pero vas a hablar de la guerra? Le digo, sí, Ariana, de la guerra y del secuestro. Pues yo no lo quiero oír. Estamos grabando en mayo esta entrevista. Sí. En un par de días es el aniversario de vuestra liberación. 10 años, el 7 de mayo, sí. 10 años. ¿Se celebra eso? Súper claro. ¿Como un cumpleaños? Como si fuera un cumpleaños. Yo tengo 2 cumpleaños. ¿Qué El vas a 7 hacer? de marzo y el 7 de mayo. Pues mira, justo el 7 de mayo estoy llegando por la tarde a Antequera, que es donde vivo con mi mujer y mi hija, y pues nos vamos a ir a cenar. Sí, hay que celebrar la vida siempre, Pablo. Siempre. Y entonces, para mí es mi cumpleaños. Y además son 10 años, que es un número redondo.
Pues Antonio Pampliega, felicidades. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias por este rato y suerte. Gracias. Que vaya bien. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.